Ya tenemos y vamos a conversar con nuestro próximo invitado, por supuesto, que es Cristian Noemi, que es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena. Don Cristian, gusto de saludarle. Muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola Carlos, hola Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos Gracias a días. usted. Sí, bueno, yo comentábamos sobre esta instancia que se ha generado, investigadores, por cierto, de la Universidad de La Serena, que estudian la manera de cómo relacionarnos con los inmigrantes, un fenómeno muy importante que se ha puesto más de relieve aún, sobre todo con la invasión, obviamente, de Rusia a Ucrania, y en el contexto latinoamericano, de alguna manera también tiene que ver, por cierto, y un grupo de investigadores así lo ha trabajado. Cuéntenos usted un poco el contexto. Efectivamente, Rodrigo Carlos, como ustedes dicen, este es un fenómeno planetario bueno, en realidad es la historia de la sociedad por todos los tiempos, pero se ha puesto de relieve mucho más ahora, como ustedes dijeron, con la invasión rusa sobre Ucrania. El número de desplazamientos se prevé que va a ser del orden de 5 millones en la frontera ucraniana, Polonia, la República Checa, etcétera. Bueno, y esto trae aparejadas consecuencias de toda índole, ¿no? Económica, eh, social, educativa, en fin. Y bueno, nosotros estamos viviendo también esa situación eh, desde hace algunos años y se prevé que este fenómeno se vaya incrementando también en las próximas décadas en virtud de dos razones. La primera es el envejecimiento de la población chilena. Hay y habrá una fuerte demanda de mano de obra. eh, Ustedes podrán haber advertido con los grupos empresariales que hay mucha necesidad de puestos laborales específicos. Y la otra razón, una, ¿no es cierto?, del envejecimiento de la población y el otro es los índices macroeconómicos de nuestra región. Eh, Basta, digamos, viajar un poquitito, ¿no es cierto? No se requiere mucho para darse cuenta que las condiciones de vida del Cono Sur son muy, muy distintas a la del resto de Latinoamérica. Sin duda, don Cristian, se abren posibilidades bueno, Chile ya hasta el momento, y lo hemos visto también, por cierto, en nuestra región, se ha transformado en un lugar donde la inmigración se ha hecho sumamente notoria por distintos factores, por supuesto, económicos, políticos. eh, ¿Cómo eso de alguna manera va a influir también en nuestra realidad local, que es muy importante pensando en el mediano y largo plazo? Mira, yo pienso que la gracia de este tema, que es inevitable, la inmigración, los desplazamientos poblacionales van a ocurrir sí o sí. Los muros no han logrado detenerlo, ¿no es cierto? Hay que pensar en el caso de México por años de años, la inmigración de todo Centroamérica, o sea, el gran país del norte, etcétera. Yo pienso que la cuestión es cómo asumirlo adecuadamente, ¿eh? Es decir, cómo vivir una interculturalidad de manera adecuada. Yo pienso que se están generando actitudes negativas hacia los inmigrantes y si bien hay algunas razones para que aquello ocurra, la verdad es que la sociedad mundial debiera vivir con este problema o con este tema de una manera adecuada. No, de buena a primera no podemos crear una sociedad adversa hacia el otro. ¿Mm? Claro que sí. Carlos. Sí, decano,
proyectándonos en Chile, no estábamos preparados, no nos imaginábamos que podía ser tan intensa o la descuidamos, porque esto sobre todo se hizo mucho más intenso, ¿no es cierto? La inmigración en este periodo de pandemia, que hubo mucho más desplazamiento. De ahí vamos a buscar las razones de por qué se eligió Chile. Yo pensaba que quizás podrían haber sido más al norte, sobre todo pensando en los venezolanos, que su país está muy complejo, pero quizás el tema del idioma hizo que no prefirieran irse al norte, sino que hayan elegido precisamente Chile. En ese concepto, la seguridad económica nuestra hizo y provocó que muchos más llegaran, pero como país en particular, ¿nunca estuvimos enfrentados o preparados para una instancia de esta manera? La única experiencia considerable que nosotros hemos tenido en la inmigración peruana, que ya se retrotrae hacia un par de décadas. Ahora, los estudios respecto de la llegada de inmigrantes peruanos muestran que estos no han tenido verdaderamente una integración con el sistema productivo o el sistema educativo, que no han tenido una verdadera integración. Más bien los peruanos han históricamente constituido guetos con mucha colaboración entre ellos, pero no han logrado, digamos, integrarse en una verdadera interculturalidad como pudieran ser otros ejemplos de sociedades un poco más desarrolladas en este sentido. Por poner un ejemplo, algunos países europeos, Francia, que recibió fuerte inmigración del norte de África, por ejemplo, y donde si bien ocurren conflictos como los que hemos sabido recientemente, pero en términos estadísticos se puede hablar de una convivencia intercultural mucho más desarrollada, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, atribuible aquí de manera particular, porque ya con Perú lleva muchos años, ¿se puede esperar algo similar de lo que estamos viviendo hoy día? Yo diría, paradigmático lo que ocurrió hace un par de meses en Iquique. Y es preocupante, porque como ustedes señalaban hace un rato atrás, por diversas razones y también debido a la pandemia, la sociedad chilena está en una situación psicológica compleja. Esta es una sociedad irascible, ¿no es cierto? Es una sociedad preocupada. La violencia aflora demasiado rápido. Hay razones que la pueden explicar, pero sin duda que no se justifica en absoluto. Don Cristian, bueno, se habla mucho de que Chile debe integrar a los inmigrantes, pero ¿qué pasa con los inmigrantes que no, al contrario, algunos no se integran definitivamente en los países que los acogen? Ese es un problema que de alguna forma ustedes visualizaron en el estudio realizado. ¿Cómo queda patente eso? Voy a poner un ejemplo que quizás nosotros hemos visto muchas veces, por ejemplo, en el sector de Tierras Blancas, donde ha llegado una gran cantidad de inmigración haitiana, que han luchado incluso contra las dificultades del idioma, pero ellos sí se han logrado adaptar, muchos, otros han tenido dificultades. Pero volviendo al punto inicial, ¿qué pasa obviamente con los inmigrantes que no se logran integrar a nuestra cultura tan particular?
Bueno, el caso de los haitianos es una situación distintiva, única. En primer lugar, por razones de la lengua, ¿no? Ellos tienen un dialecto del francés que es realmente un dialecto muy particular, muy difícil, incluso para un hablante francés, eh, muy difícil poder entenderlo, hablarlo, seguirlo. Esta es una dificultad tremenda para los procesos integratorios. De otra parte, nosotros como históricamente hemos vivido también en una suerte de isla lingüística, ¿no es cierto? El español nos rodea por todos los lados, no somos un país o una comunidad que tenga habilidades creadas, competencias como para fluir idiomáticamente en bilingüismo con facilidad. Los intentos que se han hecho por transformar a Chile en un país bilingüe, español-inglés, han sido esfuerzos escasos, y la verdad que solo un sector muy privilegiado de la población que tiene que ver por razones de privilegios socioculturales, tiene acceso a buena educación, a colegios bilingües, etcétera, etcétera. Lo cierto es que nosotros somos una sociedad monolingüe, y esto obstaculiza fuertemente la integración de grupos con otra lengua, particularmente los haitianos. Eso desde una perspectiva del lenguaje. Hay otras variables que sufren los inmigrantes haitianos, que tienen que ver con su historia pasada reciente, y que desgraciadamente lo ha castigado con pobre educación, problemas de salud, etcétera. Entonces, un país y una comunidad fuertemente castigada en todo sentido, mal educada en el buen sentido de la palabra. No quiero decir que sean mal educados, sino que tienen unos sistemas educativos pobres a la par con sistemas de salud, etcétera. Esto también los ha obligado a encerrarse en sí mismo, porque la integración en este caso ha sido muy, muy, muy dificultosa. Don Carlos, perdón, don Cristian, Leonel Fritis por acá. Mire, estaba escuchando atentamente lo que usted mencionaba, y una de las cosas que ha marcado la migración en Chile también han sido las colonias que llegaron en algún tiempo, ¿cierto?, durante las grandes guerras mundiales, y también ahí había un tema lingüístico fuerte, no sé, pensando en los alemanes que llegaron al sur de Chile, o los italianos por esta zona. ¿Qué diferencia a ellos con respecto a estos otros grupos migrantes como han sido los haitianos, en relación a cómo ellos finalmente se fueron posicionando en Chile y creando incluso hasta imperios comerciales, si se quiere? Sí, claro. Bueno, yo distinguiría en este caso el arraigo cultural de poblaciones migrantes de aquella época, italiana, alemana, de Medio Oriente, ¿no es cierto? También hay una en esta zona una colonia árabe también importante, ¿no? Quienes migraron en aquella época tuvieron motivaciones económicas, pero no motivaciones culturales. Quiero decir, ellos tenían una formación educativa importante, ¿no?
y de otra parte la política nacionales de acogida fueron, a mi juicio, eh, eh, bastante distintas, ¿no? Hay que recordar que hubo políticas para conceder espacios, terrenos, eh, y políticas de integración a la sociedad de los gobiernos de la época que fueron medidas contundentes y que garantizaron progresivamente una cuestión que es clave, a mi juicio, en el tema de la interculturalidad, de la migración, que es la actitud con la cual nosotros miramos al otro. En general, hoy día se tiene una actitud negativa del inmigrante. Yo creo que en los procesos que ustedes refieren de inmigración masiva hacia Chile, particularmente de comunidades alemanas, italianas, ocurrió una recepción con una actitud positiva hacia el extranjero. De hecho, la actitud todavía es muy positiva hacia las comunidades italianas, las comunidades alemanas. Y en otros procesos migratorios que han ocurrido, las actitudes de la comunidad son diversas. Sí. No hay la misma actitud positiva hacia las comunidades chinas, por ejemplo, hacia las comunidades asiáticas, pero en fin, esto es un trabajo, por así decirlo, de ingeniería social que tiene que ver cómo simbólicamente uno se representa un otro, una persona o un objeto, ¿no? Con una actitud que es en el fondo un constructo sociológico. O sea, hay prejuicios en definitiva de los chilenos hacia los latinoamericanos más que hacia los europeos, por así decirlo, o de otras nacionalidades. No sé si llamarlo prejuicio, pero son actitudes, ¿no es cierto? Formas de pensar, formas de relacionarse con un objeto de la cultura. ¿Cuesta decirlo, decano, por el tema de la raza también? Sin duda. Recuerden que nosotros nos hemos dicho, nos hemos llamado históricamente los ingleses de Latinoamérica. Eso no es menor y eso está en la conciencia colectiva. Sí, no deja de ser. Sí, y esto, sí, claro, y esto tiene que ver también con, digamos, en el lenguaje, con caracterizaciones que no sé si son malintencionadas, pero están ahí en el subconsciente social, ¿no es cierto? El negrito, el apócope, ¿no es cierto? El peruanito, en fin, ¿no? Claro. Claro. Sí, don Cristian, Carlos, no sé si usted quería hacer una consulta. Sí, porque quiero engancharme también de Gladys Mendoza, que nos acompaña en sus comentarios en Decano. Ella hace mención también a lo que usted dijo también hace un rato del envejecimiento que tiene la población nuestra, la población nacional, y esto va a tener un cambio. Va a tener un cambio pronto porque ha llegado mucha juventud también, ya sea haitiana, venezolanas, colombianos, ¿no es cierto? Esto va a tener va a provocar esta interculturalidad que usted está mencionando en corto tiempo. Hay que pensar quién va a soportar y hacer el esfuerzo para mantener los sistemas de pensiones de los que somos más viejos en unos 20 años. Y curiosamente, en este minuto no hay otra salida en términos de ingeniería social
sino es a través del ingreso de migrantes jóvenes. Sí. Por lo mismo hay que jugársela porque ellos se desarrollen de la mejor manera, que tengan todos los accesos educativos, laborales, en fin, que puedan desarrollar una vida plena. En primer lugar, por una cuestión ética, pero también por una cuestión, como dije, de ingeniería, ¿no? de ingeniería de la sociedad. Hay que soportar esta sociedad que envejece. Los jóvenes no quieren responsabilidades de hijos, ¿no es cierto? El neoliberalismo tocó la sociedad chilena de tal modo que hoy día los jóvenes, los millennials, ¿no es cierto?, no quieren problemas, no quieren compromisos familiares principalmente, y esto ha ido incrementándose y gatillando esta situación a los extremos en que nos encontramos hoy. Sí, lo último, Rodrigo, antes de darte el pase, Cristian, lo que estamos viendo acá en Chile no está ocurriendo con Bolivia, con Perú, se ha concentrado masivamente en nuestro país o en Argentina. Efectivamente. Yo pienso que esto tiene que ver también con el componente étnico de los países. Curiosamente, cuando uno mira el porcentaje de grupos indígenas de los distintos países, esta situación se gatilla más en aquellos países que tienen baja proporción de indígenas vernaculares en su población. Por eso esto no ocurre en Bolivia, no ocurre en Guatemala, sino más bien ocurre en países donde ha habido mayor mixtura de inmigrantes, principalmente españoles y, como dijimos, italianos, fuerte inmigración italiana o alemana, en Brasil, en Argentina, etc. Cierto. Cortito. Bien, don Cristian, solamente para de alguna forma poner el punto final en el sentido de las conclusiones a las que llega finalmente este estudio, en términos generales, por supuesto, esta investigación que ustedes realizan, y donde, bueno, podemos destacar que también participó, hay que señalarlo, Gabriela Huerpe de la Universidad de Chile, Cecilia Quinchileo de la Universidad Austral, Cristian Santibáñez de la Universidad de la Santísima Concepción y, por cierto, usted de la Universidad de La Serena. Muchas gracias. Mira, esta es una investigación que está en desarrollo y cada universidad tiene su acento propio. Acá en La Serena, a través de la Universidad de La Serena, específicamente hemos estado investigando si las formas de pensamiento afectan la relación con los inmigrantes. Históricamente se ha ya hecho de manifiesto que el lenguaje comporta una determinada forma de pensamiento. Así hay pensamientos más racionales, como los pensamientos europeos de las lenguas europeas, y otros tipos de pensamientos más ingenuos, como los pensamientos de las lenguas amerindias. Y cuando se cruzan grupos sociales distintos con lenguas distintas, naturalmente chocan o rozan formas de pensamiento. Uno podría decir o podría imaginarse que entre colombianos y chilenos, por ejemplo, no hay formas de pensamiento tan distintas porque compartimos el mismo español. Pero lo cierto es que los dialectos son también como pequeñas lenguas y refieren formas de pensamiento distintas. La investigación ha mostrado que la forma de pensamiento de los chilenos es extremadamente racional. Esto seguramente guarda relación con
las macroestructuras sociales. Nosotros venimos hace 50, 40 años, ¿no es cierto?, de un modelo neoliberal que en alguna medida va marcando nuestra forma de pensar, nuestras formas de decir y nuestras formas de actuar. Por contra, nos encontramos, por ejemplo, con el dialecto colombiano, que es un dialecto no tan racional, sino más afectivo. Esta es una forma de pensamiento más sintomática. Y cuando se cruzan, cuando chocan formas de pensamiento tan distintas o parcialmente distintas, surgen conflictos. El día de ayer, mi señora, uno de los negocios cerca de la casa, era atendido por un colombiano, me parece. Me comentaba que una señora llegó a comprar una escoba y el chico colombiano quería venderle por separado el palo de la escoba y el barredor. El barredor. Y se enfrentaron dos formas de pensamiento y se generó claro, un pequeñito conflicto, pero es un ejemplo cotidiano de aquellos conflictos que tenemos cuando nuestro auto se detiene en la esquina y se acerca un chico colombiano, venezolano a limpiarnos el vidrio. Nosotros estamos con una forma de pensamiento racional: quiero llegar rápido al trabajo, no quiero gastar benzina, etcétera, etcétera, y el chico se ha acercado con una forma de pensamiento más afectivo, más sintomática, ¿no es cierto? Yo necesito este dinero y tal. Son ejemplos cotidianos de cuando se enfrentan o chocan, ¿no es cierto?, comunidades. Creo que finalmente esto se soluciona con humanidad, con tiempo. Detengámonos, pensemos quién tenemos delante de nosotros. Es una persona que puede pensar distinto. No tengo yo siempre la verdad. Yo solo tengo una perspectiva. Si queremos vivir una sociedad mejor, más justa, ¿no es cierto?, tenemos que hacer el esfuerzo por intentar comprender al otro. Esta es una visión de la otredad, y tenemos que hacer un esfuerzo de conjunto como el que, por ejemplo, están haciendo ustedes al recibir un tema que tan poco espacio tiene en la discusión nacional. Sí, usted tiene toda la razón en eso, Cristian. Y de hecho en alguna medida responde a una consulta que nos hacía Claudia Farías, que decía, y en términos de lenguaje también se adoptan nuevas palabras o jergas. ¿Cómo se va entendiendo este fenómeno? ¿Es valioso para el idioma? Sin duda, el lenguaje es una estructura viva. Entran y salen palabras y... al contrario de lo que sucedió con el latín, por ejemplo, que fue una estructura que se rigidizó, no permitiendo el ingreso de las palabras de las comunidades que conformaban el imperio. Por lo tanto, se hizo un instrumento de la sociedad no apto para su propósito. Bienvenido todos los aportes de otras comunidades. Cada palabra abre un espacio al mundo y esto es una dinámica y un proceso creativo que no se puede detener normativamente. Sí, lo vamos a despedir, decano, con las felicitaciones que le entrega Gladys Mendoza, dice a don Cristian Noemí, una mirada de muy buen nivel, muy sabias palabras, se le agradece. Mira, lo extiende ella, que nos acompaña día a día en nuestro programa, y son para usted también. Muy amable, muy buen día. Muchas gracias. Que tenga buena jornada, un abrazo. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias.